todos y a todas por venir y acompañarnos esta tarde lluviosa y rara. Y bueno, en un principio queríamos señalar que el Grupo Municipal de Izquierda Unida en su momento y ahora nosotras hemos venido planteando en numerosas ocasiones la necesidad de racionalizar las tasas, de racionalizar los impuestos y de racionalizar los precios públicos, teniendo en cuenta las consecuencias que sobre todo consecuencias que supone sobre quien las sufre, sobre quien menos tiene. Hemos visto estos años cómo se plantaban subidas con una extraordinaria ligereza, todo lo hemos visto, incluso podemos nombrarlas de frivolidad, como podemos recordar las tasas de la Escuela de Música, por citar un ejemplo más reciente, sin conocer cómo, agregada una tasa tras otra, un impuesto o un precio público tras otro, laminan poco a poco las condiciones de vida de muchos hogares, de lo que se derivaría la necesidad de acrecentar el carácter progresivo de tasas e impuestos que tanto defendemos, haciendo recaer el peso más importante de los ingresos sobre quienes más tienen. Nunca lo hemos ocultado, siempre lo hemos dicho, no hemos hablado nunca de subir los impuestos a todos, sino de que se cumpla la Constitución y de subir los impuestos de forma progresiva, que haya un sistema tributario que rija los principios de igualdad y progresividad. Esta nuestra postura la ha sido y la va a seguir siendo. En lo que hemos defendido tantas y cuantas veces hemos presentado propuestas, modificaciones o tantas veces como hemos votado en un sentido o en otro, defendiendo este sistema justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que antes he señalado. Hablamos de tasas e impuestos municipales, pero antes queríamos hacer un comentario sobre los presupuestos municipales del 2019, que como pronto llegarán ya con el 2019 iniciado en enero o en febrero. Unos presupuestos municipales que, enmendando la plana, no serán ni laxos ni no intervencionistas, no lo han sido nunca, y tampoco lo fueron en años electorales anteriores. Quien ya lleva más de 15 años o los últimos 15 años haciendo presupuestos municipales con mayoría absoluta, a su entender, consolidando partidas, ingresos y gastos, no puede decir que los próximos presupuestos lo serán para no atar al próximo gobierno. En todo caso, nosotros estaremos aquí, vamos a intentar hacer los mejores colaborar para que haya los mejores presupuestos en Valdepeñas, lo que más necesite el pueblo en cada momento. Y lo seguiremos trabajando sea o no sea año electoral. Para nosotros no hay minutos basura y hasta el último momento, hasta que toque la bocina, estaremos presentando propuestas e iniciativas. Y sobre las tasas e impuestos paso la palabra a nuestro portavoz municipal, Gregorio. Bueno, gracias, Juani. Sobre el tema de las tasas e impuestos municipales que van a ir al próximo pleno del lunes, ¿no? Nosotros entendemos que asegurar los ingresos municipales por la vía de mantener o incrementar la presión fiscal en la localidad, ¿no? Entendemos que es cargar el problema de la financiación local sobre las espaldas y los bolsillos de los valdepeñeros. Podemos entender las dificultades que pueda haber en estos momentos, tanto en el Gobierno nacional como en el Gobierno regional, para sacar unos presupuestos adelante, ¿no? Pero eso no significa que tengan que ser los valdepeñeros, vía ingresos propios, ingresos a través de las tasas, impuestos y precios públicos, ¿no?, los que tengan que pagar esa situación, ¿no? Por lo tanto, de lo que se está hablando es de que se sigue metiendo la mano en el bolsillo de todos los valdepeñeros, que son los que van a tener que pagar. Y pagar, cuando se presentan las ordenanzas fiscales, tenemos que recordar que solamente se presentan las que se modifican para el 2019, pero el resto sigue estando igual que estaban, es decir, aquellas a las que ya hemos criticado porque hemos considerado que estaban altas, siguen estando altas. Y aquellas que en su momento hemos aplaudido porque nos pensábamos que estaban bien planteadas, pues también siguen estando. Por lo tanto, señalar eso y que por lo menos intentar hacer la pedagogía de que los ciudadanos reconozcan eso. No solamente la imposición, la carga impositiva viene por las dos tasas que se pueden modificar el 19, es por lo que viene arrastrando todas las cargas de todas las tasas que están en vigor, ¿no? Y teniendo en cuenta las que se modifican para el año que viene, estamos en condiciones de afirmar que los impuestos y tasas públicas en Valdepeñas para el 2019 suben un 2,2% para todos los valdepeñeros y valdepeñeras. El año que viene, en el 2019,
por hacer exactamente lo mismo que este 2018, los valdepeñeros van a pagar un 2,2% más. Y queremos llamar la atención sobre esa subida. Queremos llamar la atención sobre esa subida porque que nos digan qué salarios van a subir un 2,2% el año que viene, ¿no? Las pensiones van a subir un 2,2%. Las prestaciones sociales, el subsidio por desempleo, va a subir un 2,2%. Por lo tanto, estamos diciendo que se va a perder poder adquisitivo por parte de los valdepeñeros. En concreto, y para señalar en qué nos basamos para esta afirmación, el recibo del agua sube un 2,2%, tanto en la parte correspondiente a lo que es el abastecimiento de agua potable y servicios complementarios, como igualmente al servicio de depuración de aguas residuales, ¿no? Un 2,2%. Por lo tanto, es lo que decíamos, yo seguiré pagando el mismo IBI, o seguiré pagando el mismo impuesto de extracción mecánica por vehículos, ¿no? Pero, además, voy a pagar un 2% más en el agua. Por lo tanto, por los mismos servicios vamos a pagar en general, porque ese impuesto o esta tasa sí que, en concreto, es una tasa, sí que por esta tasa es una tasa genérica, universal, en la que la pagan la mayoría de los ciudadanos o todos los ciudadanos. Y entendemos que con un superávit, conforme se ha venido dando estos años, se debería haber tomado otras medidas compensatorias o fiscales que hubieran hecho posible que esta subida no repercutiera en los paganos de siempre, en los que siempre al final tenemos que pagar. Esta subida tiene que ver con la privatización del servicio del agua. El hecho de que Valdepeñas tenga el servicio de agua privatizado supone que hay que pagar un canon anual y ese canon anual mantiene unas constantes de revalorizaciones según el IPC. Y en ese sentido la empresa concesionaria pide que se le suba el 2,2% arreglo al IPC. Esa es la cuestión. Pero sabiendo que eso va a pasar, se podrían haber planteado otras medidas correctoras. Y luego, sobre otros conceptos impositivos, bueno, pues hay un nuevo concepto impositivo, que es la reserva de la vía pública, el vado o zona amarilla en los polígonos industriales, ¿no? Se va a poner en vigor a partir del 1 de enero y, bueno, pues tiene que ver pues, cómo en los últimos años o en los últimos meses hemos estado viendo esta serie de señales totalmente, vamos, no son homologadas ni tienen nada que ver, cuando determinados ciudadanos pues han decidido que en su acera o en su fachada no se debería aparcar. Esto ha empezado a verse en el polígono industrial desde unos meses para acá. Y, de hecho, nosotros preguntamos si esto era lícito que existiera, ¿no? Lo que se va a hacer es permitir eso. Por lo tanto, quien pueda pagar, el empresario que pueda pagar por tener la reserva de vado en su acera, pues pagará y lo podrá tener. Y lo único que tenemos que recordar es si luego esto se va a cumplir, porque luego este tipo de tasas, como os recordábamos o como decíamos antes con el tema de la ocupación del vuelo de la vía pública con los carteles de la empresa de los toros, pues estamos en condiciones de afirmar que no lo pagaron, porque por todos sitios donde hemos estado preguntando nadie nos sabe señalar ni siquiera que es de lo que estábamos hablando. Estamos en condiciones de afirmar que hay tasas que termina la gente por no pagarlas, es decir, no se cobran. Y luego hay una bonificación que es con el que el equipo de gobierno hacía su titular, ¿no? Una bonificación sobre el servicio del centro de mayores del Lucero, ¿no? Señalar que esto es el chocolate del loro. Estamos hablando de 20 plazas, 20 personas que tendrán una bonificación. Y volvemos a insistir, si de verdad se quiere hacer una bonificación en las prestaciones a personas mayores, hombre, el titular está bien, pero que estamos hablando de 20 personas, si de verdad quieren hacer algo, ahí está el servicio de ayuda a domicilio, mucho más extendido, con cerca de 200 plazas, que también sufrió unas subidas en los últimos años. Pues hágase esta bonificación ahí, o hágase en los dos sitios esa bonificación, ¿no?
Y la otra bonificación sería sobre la cuota de la Escuela de Música, una cuota que ya subió el año pasado y que tuvo su polémica. Se está pagando la cuota más alta de la historia de la Escuela de Música. Y se recuperarán, se decía que se recuperarán bonificaciones que se suprimieron con la crisis, ¿no? Bueno, no es cierto, tal y como se dijo. Es decir, se quitaron, si es cierto, se quitaron hace 7 cursos, se quitaron en el 2011 y venían estando vigentes desde el 2006, ¿no? Pero las bonificaciones no es como se plantean ahora, ¿no? Ahora se plantea una bonificación del 30% en el segundo hijo matriculado y del 50% en el tercer hijo matriculado o más, ¿no? En su momento, y a esas tasas a las que se hacía referencia, era el 50% en el segundo hijo y el tercer hijo gratis. Y tener en cuenta que era sobre unas tasas infinitamente menores en aquel momento. Por lo tanto, sigue siendo más caro con respecto también a la subida del año pasado. Pero bien está que se modifique. Nosotros ya criticamos esa subida del año pasado, nos pareció una barbaridad. Y bien está que se modifique, aunque sea a esos de los coches tan caros que aparcan en la puerta de la Escuela de Música, aunque sea a esos a los que se les vaya a modificar. Pero entendemos que se tiene que modificar. Aún así, entendemos que en la Escuela de Música, los problemas de la Escuela de Música, las tasas es un problema, y es un problema importante, pero hay muchos más problemas, ¿no? Y hay muchos más problemas, y en ese sentido, bueno, pues no entendemos que se oculte o se siga ocultando datos, como hemos venido solicitando, y esperemos que en estos días, sobre todo antes del próximo pleno, se nos den los datos sobre los números de matriculados en los últimos años, los ingresos, etcétera, porque aún no solamente se ha perdido el número de matriculados, sino que aún habiendo subido las cuotas, se están ingresando menos dinero de lo que se ingresaba antes con cuotas menores. En definitiva, bueno, nuestra postura con el tema de las tasas para el próximo pleno es que, si bien vemos la modificación de la tasa de la Escuela de Música, la consideramos que no es suficiente. Si bien vemos la bonificación sobre la tasa del centro de día, vemos que no es suficiente. Y, sobre todo, no entendemos cómo se nos vuelve a subir las tasas, porque el año que viene pagaremos un 2,2% más en un servicio tan genérico como es el agua. Por lo tanto, nosotros votaremos que no a esta subida, repito, a esta subida de tasas. Y, bueno, salvo que queráis preguntarnos algo sobre este tema de ordenanzas o tasas fiscales. Sí queríamos, bueno, pues aprovechar, ya que esta tarde teníamos convocado una rueda de prensa y esta mañana ha habido una alusión directa a nosotros por parte del concejal de Educación, ¿no? No sé cómo dice eso el alcalde, que dice que no es imprescindible callar, pero sí contestar, uno de esos chascarrillos que algunas veces no entendemos, pero no entendemos cómo lo dice, pero todo el mundo sabemos lo que quiere decir, ¿no? Pues en ese sentido, igual, no es imprescindible contestar, pero lo que no puede ser es callarse, o algo así. Bueno, pues en referente a lo que dice Gregorio y en relación a la contestación que esta mañana hemos visto en prensa por parte del señor López, pues lo que nos queda claro que al señor López la educación le viene grande. Nos alegramos de que el comedor escolar público esté en marcha, y lo queremos funcionando en las mayores y mejores garantías de lo que debe y tiene que ser un servicio público de calidad. Nos alegramos porque llevamos mucho tiempo convencidos que Valdepeñas tenía que tener un comedor escolar, que era imprescindible que la educación pública de este pueblo contara con un comedor escolar, independientemente de quién se cuelgue la medalla o quién lo lleve a cabo. Nos da igual, tenemos un comedor escolar y lo queríamos y lo tenemos, nos alegramos. Sigo diciendo que nos alegramos, pero lo queremos funcionando bien. Y vamos a continuar trabajando, para que este servicio sea de calidad. Y las propuestas y las críticas que hemos hecho han sido críticas constructivas, porque desde junio llevamos preguntando por el funcionamiento del comedor y desde junio llevamos preguntando por los servicios que acompañan al comedor,
tanto de forma interna en las comisiones como de forma externa en los medios de comunicación. Entonces, no creo que ir con maldad sería no haber dicho absolutamente nada y esperarnos a que el comedor empezara más tarde como ha empezado, empezara funcionando como ha empezado, y nosotros realmente no hemos hecho eso. Que el actual equipo de gobierno le preocupa y está satisfecho con el comedor escolar, pues bueno, pues les preocupa. Lo han demostrado durante 15 años de gobierno, en los que hemos tenido rotondas, hemos tenido pabellones de pelota vasca, un mirador en el cementerio viejo, nuevas cocheras, y hemos tenido que esperar 15 años para un comedor escolar en la localidad. Por lo demás, y como no se trata de ir contestando una por una la barbaridad del señor López, que ha intentado camuflar su desidia en los temas de educación, contestar solamente dos cuestiones. Una es que le explique él a los padres cómo aquellos que de casa al colegio utilizamos todas las medidas de protección en los coches, porque estamos concienciados con las campañas de tráfico, las campañas de seguridad y porque estamos preocupados por la seguridad de nuestros hijos, cómo les explicamos que el ayuntamiento no tiene por qué seguir las mismas medidas, como nosotros sí tenemos que llevar alza con los niños, como tenemos que tener menos sistema de protección, y el ayuntamiento no lo necesita. Bueno, pues si eso es así, yo desde luego como padre no creo que debiera dejar a mi hija subir así en un taxi sin acompañantes, sin adaptadores y sin nada. También sin olvidar que un transporte escolar es un transporte escolar y no es un taxi. Y si el taxi está adaptado y tiene ese transporte escolar, pues lo sería y con unas condiciones como lo tienen todos los transportes escolares, que dependen de la Consejería de Educación. Cuando quiera, me da igual el día, podemos ir sin avisar, ver realmente el funcionamiento del centro, en el comedor. Se anunció que empezaba un lunes, no empezaba el lunes, empezó un jueves, se le citó a los padres el día de antes, en horario laboral, a la 1 y pico del mediodía, que claro, con todos los padres que estamos trabajando, no podemos ir a una reunión para que al día siguiente se nos dijera que iba a empezar el centro. Cuando quiera podemos ver si cualquier niño puede ser atendido en el centro, si sigue funcionando, o que a nivel de funcionamiento nos pueda explicar por qué un profesor tiene que dejar de hacer sus funciones por estar esperando al taxi a que lleguen a recoger al niño para que se desplace al comedor escolar situado en el Lucero. Y termino como el señor López a veces no se explica ni se entiende el mismo, que contesta a los padres si es un error lo que dice o es tal como lo ha dicho. Entre comillas, el autobús es obviamente muchísimo más caro, el servicio porque ya pedimos los presupuestos correspondientes y el servicio es mucho más caro del autobús que de taxi, con lo cual no hay ningún problema en que se pueda dar este servicio. Rajoy dice. Lo que yo creo es que todo el mundo pues, con esto entiende que la elaboración del equipo de gobierno es que los términos económicos prima sobre los aspectos de seguridad, como pueden ser el acompañamiento a menores, otros servicios. Por lo tal y como solicitamos nuestra anterior comparecencia al respecto, y una vez oídas las aclaraciones del señor López, lo que pedimos es que la Consejería de Educación avale estas condiciones y si son adecuadas, pues las avale, y si no son adecuadas, que tome cartas en el asunto por el bien de todos.